En este video vamos a hablar acerca de los teoremas sobre límites. Si tú te diste cuenta, en los primeros videos nos dedicamos a resolver o calcular límites, ya sea mediante racionalización, factorización o algunos trucos de simple sustitución. Después nos dedicamos a demostrar resultados de límites. En esta ocasión vamos a resumir esas ideas donde nosotros van a dar ya teoremas, es decir, teoremas que nos van a ayudar o facilitar el por qué estamos haciendo ciertos pasos al calcular unos límites. En los nuevos videos ya nos adelantamos un poco y ocupamos uno de esos pasos, pero ahora vamos a tomar esas ideas y las vamos a juntar en unos teoremas. Por ejemplo, el primer teorema que vamos a llamar el teorema 6 para llevar un orden, recuerden al que estamos más o menos siguiendo en un formulario que yo les proporcioné, se va a llamar el límite de una función constante. Este límite nos va a decir cuál va a ser el límite de una función constante. Para ejemplificarlo, observa que aquí nos está diciendo que el límite cuando x tiende a algún número x0 de tu función f de x, cuando la función f de x es una constante, su límite siempre va a ser la misma constante. Te repito, este primer límite se aplica cuando tú quieres calcular el límite de alguna constante. Recuerda que ejemplos de constantes son números, un 3, un 5, un séptimo, un menos 7, un menos 9, etc. Entonces este teorema aplica en esos casos. Cuando tú le quieres calcular el límite a una constante sin importar a qué número tienda a x, la respuesta siempre va a ser la misma constante. Es lo que nos está diciendo este primer teorema de límite. Pero la idea es ahora demostrar que esto es verdad. Para demostrar que esto es verdad o para demostrar un teorema relacionado con límites, se debe ocupar la definición formal de límite. La definición formal de límite consiste en que si tú puedes encontrar un valor para delta para una epsilon dada, entonces quiere decir que el límite es verdadero. Fue lo que estuvimos haciendo en los videos anteriores. Recuerda que para aplicar la definición formal de límite se aplica la desigualdad de valor absoluto de f de x menos L menor que epsilon y la desigualdad que es x menos a menor que delta. Observa lo siguiente. La primera desigualdad te va a quedar f de x. F de x, ¿quién se supone que es? Aquí te lo está diciendo el mismo teorema. Es una función constante que se representa como c. Bueno, c menos el valor de L. ¿Qué te está dando a entender L? L es la respuesta del límite. Este teorema nos garantiza que si tú le sacas el límite a una función constante, la respuesta va a ser la misma constante. Por eso aquí voy a poner en lugar de L otra c menor que epsilon. Y aquí va a ser x menos a. En este caso a, ¿quién es? x0. Recuerda que el número a es al cual tiende x. En este caso x tiende a x sub 0. Entonces aquí va a quedar x menos x sub 0 menor que delta. Entonces date cuenta aquí lo que va a pasar. C menos C, ¿cuánto va a dar? 0. Entonces va a quedar aquí valor absoluto de 0 menor que epsilon. Pero el valor absoluto de 0 es 0. Va a quedar 0 menor que epsilon. ¿Qué pasa en esta situación? Si tú te das cuenta, es la primera vez que nos sale un 0 en el lado izquierdo de esta desigualdad. Como la respuesta es 0 y epsilon siempre es una cantidad muy pequeña pero positiva, como por ejemplo el 0.1, 0.01, 0.001, 0.02, etc. Es una cantidad positiva muy pequeña, pero como va a ser una cantidad positiva muy pequeña, siempre le va a ganar forzosamente al 0, ya que este lado izquierdo pues es un 0, siempre va a ser menor que esta cantidad positiva muy pequeña. ¿Qué me da a entender eso? Que delta va a ser igual a cualquier valor que yo quiera. ¿Por qué? Porque no importa que me digan epsilon es igual a 0.1, epsilon es igual a 0.02. No importa que epsilon te den, epsilon siempre va a ser mayor que 0. Eso queda a entender que delta puede ser el valor que tú quieras. Gráficamente es esto. Si tú observas esta parte que está aquí, el valor de la constante es esta recta. Recuerda que la gráfica de una constante siempre es una recta horizontal que atraviesa el eje Y en el valor de la constante. Observa que aquí está la constante C y su gráfica es esta recta, por ejemplo. Entonces date cuenta que aquí estoy diciendo que x tiende a x0. Por eso aquí grafiqué el punto x0 de esta forma. Entonces, como yo te estoy diciendo que delta puede ser cualquier valor, yo aquí propuse que delta formara el intervalo que va desde este punto hacia este otro punto. Recuerda que el intervalo se forma tomando x0 y restándole el valor de delta que tú elegiste, y eso te va a dar este punto, y luego tomando x0 y sumándole el valor propuesto de delta, y aquí está otro punto. Entonces recuerda que la definición formal de límite me dice que si yo agarro un valor de por aquí o de por acá, o cualquier valor que esté en este intervalo o en esta parte, siempre debo hacer que me acerque a ese valor. Date cuenta, si tú tomas este valor y lo evalúas en tu función, que es una constante, ¿cuánto te va a dar? Este valor. ¿Y este valor cuál es? La constante. Y si la evalúas aquí, ¿cuánto te va a dar otra vez? La constante. Y si la evalúas aquí, la constante. Y si la evalúas por aquí, la constante, la constante, la constante. Entonces date cuenta que
para este valor de delta, no importa qué punto yo agarrar de este intervalo, siempre al evaluarlo en la función, ¿cuánto me va a dar? Una constante. Eso quiere decir que es verdadero esto, que delta puede ser cualquier valor, porque inclusive yo pude haber hecho el intervalo desde aquí hacia acá, pero no importaba el valor que yo tomara por aquí o por acá, siempre iba a dar la constante. Entonces, esto da a entender que el límite cuando x tiende a x0 de una función constante que nos dice que este va a ser igual a la constante, este límite es real. Este teorema es verdadero puesto que se demuestra por la definición formal de límite. Para que tengas un ejemplo, imagínate que yo quiero calcular el límite cuando x tiende a 0 de la función constante 3. Según este teorema nos dice básicamente que el teorema de el límite de una constante siempre va a ser la misma constante sin importar a qué número tienda a x. Por lo tanto aquí la respuesta va a ser 3. Si yo te dijera, por ejemplo, el límite cuando x tiende a menos 3 de 1/8, 1/8 pues es una constante. Recuerda lo que dice el teorema, el límite de una constante sin importar a qué tienda a x siempre es la misma constante. Entonces aquí va a ser 1/8. Límite cuando x tiende a 9 de 10, por ejemplo, ¿cuál sería? De menos 10 vamos a poner aquí, ¿cuál sería la respuesta? Pues menos 10, es lo que te dice ese teorema. Y por la definición formal del límite hemos demostrado que este teorema es verdadero. Inclusive se puede ver aquí, visto desde una perspectiva muy simple, porque como la función constante no puede ser evaluada en un punto, digamos, bueno, sí puede ser evaluada, pero me refiero a que no puedo sustituir el 0 porque no hay dónde sustituir. Yo les decía que al evaluar una constante de cualquier número, pues siempre les queda la misma constante. Por eso podemos decir que este límite es verdadero. Ahora vamos a ver un teorema más. Recuerda que estamos recolectando nuestras ideas. Aquí es el límite de la función identidad. El límite de la función identidad nos está diciendo este nuevo teorema que siempre va a ser el número al cual tiende x. O sea, observa, aquí tengo el límite cuando x tiende a x0. Recuerda que la x realmente se le llama función identidad. Te dice cuando tú quieres calcular el límite de x cuando x tiene alguna determinada cantidad, su respuesta siempre va a ser ese número al cual tiende x. Es lo que te está diciendo este teorema. Para demostrarlo, tendríamos que tomar otra vez la desigualdad de f de x menos L menor que epsilon y la desigualdad x menos a menor que delta. La primera desigualdad, recuerda que f de x en este caso es x, L es el valor del límite, que aquí me está proponiendo que sea el x sub 0, menor que epsilon, y x menos a, ¿cuánto sería? X menos el valor de a es el número al cual tiende x, que en este caso es x0, menor que delta. Recuerda que para demostrar un límite, o sea, para decir que efectivamente este resultado es verdadero, tú tienes que tener la habilidad de que mediante estas dos desigualdades puedas encontrar una formulita para delta en términos de epsilon. Pero aquí observa que es bastante fácil encontrar la fórmula para delta en términos de epsilon, porque si tú comparas esta desigualdad con esta otra, ya no tienes que hacer nada más de lo que te expliqué antes, ya no tienes ni que factorizar, ni que acotar nada de eso. ¿Por qué? Porque los lados izquierdos de ambas desigualdades ya son idénticos. Si los lados izquierdos de estas dos igualdades son idénticos, ¿qué quiere decir? Que los lados derechos son iguales. ¿Quién es el lado derecho aquí? Delta. ¿Quién es el lado derecho aquí? Epsilon. Entonces me doy cuenta que para una epsilon dada, el valor de delta debe coincidir con el valor de epsilon. Esta es la fórmula de delta en términos de epsilon. Como si logré encontrar esta formulita, quiere decir que efectivamente este límite pues es real. O sea, es verdadero. Ahora, para que tú entiendas esta parte, vamos a ponerte un ejemplo. Imagínate que quieres calcular el límite cuando x tiende a 8 de la función x. La respuesta pues simplemente va a ser 8, porque puedo realizar una simple sustitución y no va a caer ninguna indeterminación. Por eso el límite es 8. Sin embargo, esa idea de que puedo sustituir porque no caigo ninguna indeterminación, ya la almacenamos pues como un teorema. Eso se llaman teoremas de límites o teoremas sobre límites. Y se demuestra, o ese hecho de que puedo sustituir simplemente, pues es esta parte que está aquí, que acabamos de demostrar. Si yo te dijera, por ejemplo, el límite cuando x tiende a menos 1/8 de la función identidad x, la respuesta pues va a ser menos 1/8. La respuesta siempre es el número al cual tiende x porque se sustituye nada más, porque no caemos en ninguna indeterminación. Entonces, en este punto tú tienes que quedarte con una idea. Puedes decir que lo estoy haciendo. Este límite lo estoy calculando por un teorema de límite, que sería este que te tengo aquí proyectado, el que le puse una palomita, pero también puedes decir que lo estás calculando por el simple hecho de que yo puedo sustituir en esta función y no voy a caer en ninguna indeterminación. Es decir, lo puedes interpretar como ya lo habíamos hecho en los videos anteriores, o si ya quieres ser más formal, puedes decir que estás ocupando un teorema sobre el límite, pero ambos caminos son el mismo, solo ya le estamos dando unos nombres, digamos. De la forma que tú te sientas más cómodo para trabajarlo, ya sea visualizar que puedo simplemente sustituir porque este número pertenece al dominio de esta función, o simplemente decir que estoy ocupando un teorema relacionado con los límites, adelante, la que tú quieras, la que tú te acomodes, puedes ir ocupando.
Existen más teoremas, solamente yo te demostré los primeros dos porque si no nos alargaríamos demasiado demostrando todos los teoremas de límites, para que te des una idea de que todos los teoremas de límites que estamos viendo se van a demostrar por la definición formal. Sin embargo, yo solo te di el ejemplo de dos demostraciones, la primera y aquí la segunda. Las demás ya solo te voy a enunciar la lista de los teoremas que tú puedes ocupar ya libremente porque estos teoremas son reales, porque ya fueron demostrados. Yo aquí solo te di el ejemplo de dos demostraciones para que ya tuvieras la idea de cómo se demostrarían los siguientes teoremas. Continuando, aquí tenemos más teoremas. Ahora sigue el teorema 8. Como te dije, ya no te los voy a demostrar, ya solo te los voy a presentar una lista y te mostraré cómo es que se ocupan. Recuerda que estos teoremas solo están almacenando las ideas que ya traíamos de los videos pasados de cuándo podíamos sustituir y cuándo no. En este caso observa que nos dice el teorema 8 se divide en 5 secciones. La primera sección es cuando tú tienes que aplicarle el límite a dos funciones. F y G son funciones diferentes. Entonces, si tú tienes una suma de funciones, en este caso la función F más la función G, y quieres calcular el límite, basta con que tú simplemente apliques el límite a la primera función, lo calcules, y luego le apliques el límite a la segunda función, lo calcules, y cuando ya obtengas los resultados de estos dos límites, que van a ser números reales, simplemente los vas a sumar, y ya obtendrías el resultado final. Si tuvieras el producto de dos funciones, como en este caso esta función es un factor y esta función es otro factor, y tienes que calcularle el límite a ese producto, tú puedes simplemente calcular el límite del primer factor, como está aquí, y multiplicar el límite del segundo factor, como está de esta manera. Obtienes cada límite por separado y una vez que tú obtengas los resultados de ambos límites, simplemente los vas a multiplicar. Observa aquí, esta es una función racional porque es un cociente de dos funciones. Entonces, para calcular este tipo de funciones, simplemente tú tienes que aplicar el límite tanto en la parte del numerador como en la parte del denominador. Observa cómo se está aplicando. Simplemente calculas los límites y cuando te den los resultados, divides, por ejemplo, si aquí te da un 3 y abajo te da un 5, la respuesta sería 3/5. Ahora, esta tercera sección del teorema 8 solo es válida siempre y cuando al calcular el límite de la parte inferior no se convierta en 0. O sea, por eso te pide que la parte inferior del límite sea una cantidad diferente de 0. O sea, aquí se está almacenando la idea que nosotros traemos de que cuando vamos a calcular un límite debemos cuidar que la parte de abajo no se convierta en 0. Esa idea la está almacenando la sección 3 del teorema 8. Como te estoy repitiendo, nos está almacenando nada más las ideas que ya traíamos anteriormente. No te sientas confundido. Si tú no te acomodas con los teoremas, solo es para que los tengas presentes que existen, que esas indicaciones que te he dado a lo largo de los primeros videos existen y están almacenadas en teoremas. Pero si tú te sientes más cómodo trabajando, simplemente analizando por una simple sustitución de acuerdo a los dominios como te he venido enseñando, adelante, como tú te sientas más cómodo. Ahora, si tienes que calcular el límite de una función diferente de la constante, una función f por otra constante, al momento de aplicar el límite es válido tomar a la constante c y sacarla fuera del límite, o sea, colocarla al inicio. Y entonces el límite será aplicado a la función f. Tú aquí vas a obtener un número real. Cuando tengas ese número real, por ejemplo, un 5, un 7, un 8, ese número ya lo vas a multiplicar por el valor de esta constante y ese ya va a ser el resultado final del límite. Si tú tuvieras una diferencia de funciones, simplemente tienes que aplicarle el límite a la primera función y luego restarle el límite de la segunda función. Te va a dar aquí un número y aquí otro número. Simplemente restas esos dos números y ese va a ser el límite de la diferencia de estas funciones. Lógicamente, siempre y cuando existan estos límites. Recuerda que ya hemos visto concretamente en el video de límites laterales cuando no existe un límite. Ahora, este teorema 8 nos puede ayudar a comprobar otro hecho importante. Otro hecho importante es que yo te había dicho, por ejemplo, cuando tenías un polinomio, ya fuera de grado 1, grado 2, recuerda que un polinomio es aquel que tiene la forma, por ejemplo, 2x más 3. Este es un polinomio de grado 1, o x cuadrada más 2x más 1. Este es un polinomio de grado 2, etc. Este teorema 9 nos está garantizando la forma de que si yo tengo que calcular el límite de un polinomio de primer grado, simplemente lo puedo hacer por una simple sustitución. Observa que la forma 2x más 3 es la estructura de un polinomio de primer grado y coincide con la forma de la expresión que está aquí. O sea, esta es la forma de un polinomio de primer grado, pero vista de una manera general. Entonces aquí este teorema 9 me dice que si yo quiero calcular el límite de un polinomio, simplemente basta que yo quite la x y la sustituya por el número al cual tiende, que en este caso es x0. O sea, el límite se obtiene nada más sustituyendo y no te tienes que preocupar por otra cosa. Este es el teorema número 9, es lo que te está diciendo. Por ejemplo, si tú tuvieras que calcular el límite cuando x tiende a 2, de 2x más 3, entonces la respuesta simplemente sería 2 por 2 más 3.
2 por 2, 4 más 3, 7. Se obtiene nada más sustituyendo. Te repito, cuando ya sustituyes, dejas de poner la palabra límite. Ahora entonces, esta teorema 9 se almacena la idea de que en los polinomios podemos sustituir nada más. Recuerda lo que te dije, si tú ya te acostumbraste con los videos pasados, no pasa nada, puedes seguirlo trabajando de esa manera. Aquí nada más estamos almacenando las ideas que ya traíamos. Ahora, por ejemplo, este es un límite. Si tú quieres calcular el límite como en la forma anterior, que te he venido enseñando, simplemente te vas a dar cuenta que sí puedes sustituir en este caso. ¿Por qué puedo sustituir? Porque si te das cuenta, el 2, si lo pones aquí en la X de la parte inferior, va a quedar 2 por 3, 6, más 4, 10. Como la parte de abajo no se convierte en 0, entonces este límite lo puedo obtener por una simple sustitución, como ya lo habíamos aprendido. Pero si quisieras ser demasiado minucioso, muy formal en la forma de calcular tus límites, con mucho orden y estructura, tú puedes aplicar los teoremas sobre límites. En este caso sería el teorema 8 en la sección 3. Te dice cuando tú quieres calcular el límite donde se están dividiendo dos funciones, en este caso la función f sería 5x más 7 y la función g 3x más 4, esto quedaría como el límite cuando x tiende a 2 de 5x más 7 sobre el límite cuando x se aproxima a 2 de, en este caso, 3x más 4. Observa cómo estoy siguiendo la estructura del inciso 3 del teorema 8. Estoy aplicando el límite tanto arriba como abajo. Entonces, esta parte observa que me dice que nada más debo sustituir, porque si te das cuenta, en la parte de arriba, al calcular este límite, estoy calculando el límite en la parte del numerador y el numerador es un polinomio de primer grado. Y el teorema 9 me decía que en caso de polinomio solo debo sustituir. Entonces aquí quedaría 5 por 2 más 7 y en la parte de abajo lo mismo, 3 por 2 más 4. Recuerda que la sección 3 del teorema 8 dice que esto es válido siempre y cuando la parte de abajo no se convierta en 0. Como no se convierte en 0, esto es válido. 5 por 2, 10, más 7, 17. Y aquí sería 3 por 2, 6, más 4, 10. La respuesta es 17 sobre 10. Como tú te acomodes. Como lo hicimos al inicio de los videos pasados, nada más viendo si puedo sustituir o no, si debo aplicar un poquito de álgebra o no. Pero si quieres ser muy minucioso de esta forma, no pasa nada. Puedes hacerlo si gustas, aunque yo en lo personal para calcular los límites más rápido prefiero simplemente de esta parte brincarme a esta, que veo si es que puedo sustituir, claro, me puedo brincar de esta parte a esta otra, se me hace más rápido, pero como tú te acomodes. Ahora continuamos con dos teoremas más que almacenan dos ideas que ya traíamos de los ejemplos pasados. ¿Qué dice el teorema 10? Que si tú tienes que calcular el límite de una potencia de x, simplemente el resultado es el valor al cual tiende x elevado a esa potencia. Es decir, si tú tuvieras que calcular el límite, por ejemplo, cuando x tiende a 2 de x al cubo, este teorema 10 en su primer inciso solamente te dice que debes sustituir en la x, es decir, 2 al cubo. Y esto te va a quedar como 8. Es lo que está diciendo, que como te vuelvo a repetir, es la idea que nosotros ya traíamos desde antes. Si no hay indeterminación, puedo sustituir sin problemas. ¿Qué te dice el inciso 2? Si tienes una función ya un poco más complicada que la función identidad elevada a una potencia, simplemente calculas el límite dentro de los corchetes y el número que te salga ya lo elevas a la potencia indicada. Por ejemplo, imagínate que quieres calcular el límite cuando x tiende a 3 de 2x más 1 al cubo. Observa cómo 2x más 1 es más complicado en apariencia que la x. Entonces, según este teorema, lo único que tú tienes que hacer es aplicarle el límite a lo que está dentro de los paréntesis, o sea, lo que está siendo afectado por la potencia. Y te queda el límite cuando x tiende a 3 de 2x más 1 al cubo. ¿Y esto cuánto quedaría? Pues simplemente se sustituye el 3 aquí porque no hay indeterminación. O si ya de plano quieres ser muy minucioso, sería por el teorema 9 porque esta es una función lineal. Entonces aquí sería 2 por 3 más 1 al cubo. Entonces aquí sería 2 por 3, 6 más 1, 7. Va a quedar 7 al cubo. Y 7 al cubo es 343. Sería 343 la respuesta. Y este es el límite. O estos ya digamos siguiendo notaciones ya por teoremas, pero si tú te das cuenta desde un inicio puedes decir, pero pues yo podía sustituir porque no había indeterminación, no había ningún problema. Y sí, puedes hacerlo, puedes haber hecho desde el principio 2 por 3 más 1 y todo esto al cubo sin problemas, por la idea que ya traíamos de los primeros límites calculados. Ya sea que sustituyas desde un inicio, cuando sea posible como de esta forma, o si quieres ser muy minucioso, pues vete haciéndolo pasito por pasito. Pero en este tipo de límites, como son tan sencillos, yo te aconsejaría que sustituyeras desde un inicio cuando te sea posible, que no hay ninguna indeterminación. Solo te vuelvo a repetir, este video solamente está almacenando en teoremas los resultados que nosotros ya conocíamos previamente. Bueno,
Entonces, ahora, el teorema 11 nos da otra idea que nosotros ya conocíamos, el límite de un polinomio. El límite de un polinomio se calcula por una simple sustitución. Esa idea la almacena el teorema 11. Es decir, nos dan a entender que este límite simplemente se calcularía 4 por 1 al cubo más 3 por 1 al cuadrado menos 2 por 1 más 1. 4 por 1 al cubo pues es 4, 3 por 1 al cuadrado es 3, menos 2 por 1 es menos 2 y 1. Entonces aquí va a quedar menos 2 más 1, menos 1 más 3, 2 más 4, 6. Ese es el límite. Y la idea pues nos las encierra el teorema 11. Aunque es una idea que ya sabíamos, podemos calcularlo por una simple sustitución. Ya para ir cerrando este video te voy a mostrar dos teoremas más que en este caso traen información acerca de qué pasa con las raíces, ya sean cúbicas, raíz cuadrada, etc. El primer teorema te dice cuando tú tienes la raíz de la función identidad, ya sea que la raíz sea una cantidad del índice de la raíz sea un número par o un número impar. ¿A qué me refiero? Puedes tener, por ejemplo, raíz de x, puedes traer, por ejemplo, una raíz cúbica de x, o puedes traer algo como esto, o puedes tener una expresión como esta, etcétera. Observa el índice. Son determinados casos. Recuerda que la raíz cuadrada es como si tuvieras aquí un 2. Entonces, en la raíz cuadrada, en esta parte, si el índice de la raíz, o sea, el número que está aquí, aquí y aquí, es un número par, es decir, 2, 4, 6, 8, 10, etcétera, el valor que tú introduzcas aquí en la función identidad tiene que ser una cantidad positiva para que lo acepte. Pero si fuera un número impar, por ejemplo 3, 5, 7, 9, etc., puede aceptarte cualquier número, positivos, negativos o el 0. En cambio, los que tienen índices pares solo te pueden aceptar a los positivos y el 0. Eso es lo que te da a entender este teorema. Por ejemplo, si tú quieres calcular este límite, antes de calcularlo voy a reescribirlo de otra forma. Voy a poner el límite cuando x tiende a menos 1. La x a la 5 tercios se puede ver como la raíz cúbica de x a la quinta. Recuerda, cuando tienes una potencia fraccionaria, realmente es que hay una raíz. El número que está en la parte de abajo, en este caso 3, es el índice de la raíz, por eso aquí queda una raíz cúbica. Y el número que está arriba, que en este caso el 5, es la potencia de la base. La base es x, por eso quedó x a la quinta. Luego sería más 4 por raíz de menos x. Todo esto sobre 4 menos 4 sobre x. Entonces, ¿qué opinas? ¿Podrás sustituir simplemente? La respuesta es sí, porque observa que el menos 1 cuando lo introduzcas en la primera x va a quedar menos 1 a la quinta, y menos 1 a la quinta es menos 1. Te va a quedar raíz cúbica de un número negativo, pero como el índice es una cantidad impar, o sea, un 3, te había dicho en esta parte que esos índices impares te aceptan cualquier número, positivos, negativos, el 0. Y aquí, por ejemplo, esta es una raíz cuadrada, solo va a aceptar números positivos. Entonces, cuando tú veas que el menos 1 lo sustituyes aquí, cuando lo multipliques por este menos te va a dar más 1, y raíz de 1 es 1 positivo, se puede calcular. Entonces vemos que sí puedo sustituir nada más, quedaría entonces raíz cúbica, menos 1 a la quinta, va a ser menos 1 más 4 por la raíz de menos x, como x vale menos 1, sería menos 1 por menos, va a quedar más 1. Todo esto sobre 4, menos 4 sobre x, que es menos 1. Esto va a quedar entonces igual a menos 1 al cubo, pues es menos 1. 4 por raíz de 1, pues es más 4. Perdón, aquí es menos 1, yo puse otra vez x, es menos 1. De que sea menos 4 entre menos 4, más 4, entonces va a quedar 4 más 4. Menos 1 más 4, pues va a quedar 3, 4 y 4, 8, 3 octavos es la respuesta. El teorema 13 es algo similar a lo que está aquí, solamente que fuera una función más complicada que la función identidad. Observa cómo el teorema 2 se aplica cuando solamente hay una x adentro. Pero ¿qué pasa si tienes algo más complicado que una simple x en la parte de adentro? Si eso te pasara, entonces aplicarías el teorema 13 y simplemente te dice que debes tener los mismos cuidados. Se aplica el límite a lo que esté dentro de la raíz, pero solo procura que al aplicar el límite a lo que está dentro de la raíz, la respuesta del límite sea una cantidad positiva o 0, si es que el índice de la raíz es un número par, pero si el índice de la raíz es un número impar, pues ya que importa lo que salga adentro, sea positivo, negativo o el 0, lo va a aceptar. Entonces observa, aquí nos piden calcular el límite de esta raíz cúbica cuando dentro de la raíz hay un polinomio. Entonces yo observo que el polinomio pues me va a aceptar al 3 sin problemas, y piensa de esta forma: te tienes que preocupar por el signo de la cantidad que quede al hacer las operaciones dentro de la raíz. La respuesta es no, porque es una raíz cúbica. Aquí no me importa si sale 0, positivo o negativo, lo va a aceptar. Si fuera, por ejemplo, una raíz cuarta o raíz cuadrada, entonces ahí sí te va a importar que sea positivo o el 0. Entonces, pues esto va a quedar como, vamos a sustituir ya.
quedaría como la raíz cúbica. La x la voy a intercambiar por el 3, quedaría 3 por 3 al cuadrado más 2 por 3 menos 6. Entonces, observa cómo va a quedar como raíz cúbica de 3 al cuadrado es 9, por este 3 va a quedar 27. 2 por 3 aquí es 6, menos 6, 0. 0 más 27, 27. Raíz cúbica de 27, pues es 3. ¿Sale? Entonces, esa sería la respuesta. Para finalizar este video te hago solo el comentario. Las ideas que ya te había enseñado desde videos anteriores para calcular límites, solo las almacené en teoremas, pero son las mismas ideas. Si se te dificulta trabajarlo refiriéndote a qué teorema estás utilizando, puedes simplemente quedarte con las ideas que ya traíamos, simplemente cuidar que no te caiga ninguna indeterminación. Entonces con este ejemplo finalizamos el video.